El lunes 14 de junio de 2021, la ciudad de San Luis, en Argentina, amanecía tranquila, ajena al horror que estaba a punto de desatarse. En el barrio 544 Viviendas, una familia celebraba el cumpleaños de una prima de Guadalupe Lucero, una niña de tan solo 5 años. Era una tarde fresca pero soleada, y los niños corrían y jugaban entre ellos mientras los adultos conversaban. Guadalupe, con sus ojos grandes y cabello oscuro, estaba vestida con un buzo rosa con la inscripción Love, pantalón negro y botas negras. A las 17:50 horas, según el testimonio de su madre, Yamila Cialone, la niña se alejó del grupo de niños con los que jugaba en la vereda y ya nunca más volvió. A partir de ese instante, comenzó una de las desapariciones más inquietantes de la última década en Argentina. Una desaparición sin testigos, sin huellas, sin cámaras, sin ruido. Una desaparición que transformaría un cumpleaños familiar en una pesadilla interminable. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Guadalupe fue víctima de un secuestro planificado o simplemente desapareció por accidente? ¿Conoces algún caso parecido en tu ciudad o país? Déjanos tu comentario y comparte tu perspectiva, porque cada detalle puede aportar a este enigma sin resolver. No te pierdas ningún misterio. Suscríbete al canal Resolvedor de Pecados de Enigma, activa la campanita y acompáñanos en las investigaciones más oscuras y perturbadoras del mundo real. Nuevos casos cada semana. Al principio, la confusión reinó. Se pensó que quizás Guadalupe se había escondido, que estaba jugando en otro sector del barrio, que había seguido a algún amiguito. Pero al pasar los minutos y no obtener respuesta, la desesperación comenzó a apoderarse de todos. La madre llamó a la policía, pero la respuesta no fue la esperada. Las autoridades no activaron de inmediato el protocolo Alerta Sofía, el Sistema Nacional de Búsqueda Urgente para Menores Desaparecidos. De hecho, este protocolo recién fue puesto en marcha un día después, cuando ya habían pasado más de 20 horas desde la desaparición. Para entonces, cualquier indicio fresco ya podía haberse desvanecido. Ese retraso se convertiría en una de las principales críticas al accionar policial y judicial, y marcaría el inicio de una investigación que hasta hoy sigue sin respuestas claras. En las primeras 48 horas, la búsqueda fue frenética. Se organizaron rastrillajes con perros, helicópteros, drones y cientos de efectivos de la Policía Provincial y Federal. Se peinaron campos, baldíos, casas abandonadas y descampados, pero cada nuevo intento parecía llevar a un callejón sin salida. La imagen de Guadalupe se viralizó en las redes sociales. Los medios comenzaron a cubrir el caso de manera constante, y la ciudadanía se volcó a la causa con campañas de búsqueda y oración. Sin embargo, algo perturbador flotaba en el aire. ¿Cómo es posible que una niña desaparezca en cuestión de segundos, en un barrio habitado, en plena tarde, sin que nadie vea absolutamente nada? Las teorías comenzaron a multiplicarse, y el caso de Guadalupe Lucero empezó a mutar de una simple desaparición infantil a un enigma nacional. A medida que los días pasaban sin rastro alguno de Guadalupe Lucero, la angustia de la familia se transformó en frustración e impotencia. La falta de resultados en los operativos alimentó una cadena de errores, omisiones y sospechas que se irían acumulando como una sombra sobre la investigación. Uno de los primeros cuestionamientos públicos recayó sobre la tardanza en activar el Alerta Sofía, considerado por expertos como una herramienta fundamental durante las primeras horas de una desaparición. Pero las críticas no pararon ahí. Yamila, la madre de Guadalupe, denunció que durante los primeros interrogatorios, tanto ella como los familiares más cercanos fueron tratados como sospechosos, revictimizados y presionados psicológicamente. Según su testimonio, la policía llegó a insinuar que ella misma podría estar involucrada en la desaparición de su hija. En lugar de recibir apoyo, se sintieron abandonados por un sistema que parecía más preocupado en cubrir su propia ineficacia que en encontrar a la niña desaparecida. Paralelamente, las versiones que surgían en torno al caso comenzaron a generar confusión en la opinión pública. Se habló de un posible secuestro vinculado a trata de personas, una línea que tomó fuerza debido a la falta total de pistas convencionales.
Algunos vecinos dijeron haber visto un auto sospechoso rondando la zona esa tarde, aunque las descripciones no coincidían entre sí, y no había cámaras de seguridad que pudieran confirmar ninguna de estas versiones. También surgieron testimonios anónimos que aseguraban haber visto a una niña parecida a Guadalupe en provincias cercanas como Mendoza y Córdoba. Cada una de estas líneas era seguida por la policía, pero todas terminaban descartadas por falta de pruebas. Mientras tanto, el rostro de la pequeña Guadalupe se volvía omnipresente en las calles, en los medios y en el corazón de millones de argentinos que seguían el caso con el alma en vilo. La presión social fue tan fuerte que incluso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se pronunció públicamente sobre el caso y prometió que no se escatimaría ningún recurso para encontrar a Guadalupe. Pero a pesar de las promesas y de la movilización de distintas fuerzas federales, la investigación seguía estancada. Más de 400 personas fueron entrevistadas en distintos momentos del proceso. Se analizaron más de 200 pistas. Se hicieron 10 allanamientos masivos y se utilizaron herramientas tecnológicas de última generación, pero ni una sola pista llevó a una respuesta concreta. Todo lo que rodeaba el caso parecía estar cubierto por una neblina impenetrable. Era como si Guadalupe se hubiera desvanecido en el aire. Las preguntas más básicas seguían sin respuesta. ¿Quién la tomó? ¿Cómo lograron llevársela sin ser vistos? ¿Está viva? ¿Dónde está? En septiembre de 2023, 2 años después de la desaparición de Guadalupe, el caso tomó un giro inesperado cuando el fiscal federal Cristian Rachid, a cargo de la causa, ordenó una serie de excavaciones en una casa ubicada a tan solo 2 cuadras del lugar donde fue vista por última vez. La vivienda pertenecía a una mujer que había sido denunciada por una vecina anónima, quien aseguró que allí se escuchaban ruidos extraños durante la madrugada y que, según su intuición, algo siniestro ocurría en ese sitio. Con maquinaria pesada y la presencia de perros entrenados para detectar restos humanos, se removieron toneladas de tierra en el patio de la propiedad, mientras la mirada del país entero se clavaba sobre ese operativo. Sin embargo, una vez más, los resultados fueron negativos. Nada fue hallado. Ningún objeto, prenda, indicio ni rastro que pudiera vincular el lugar con Guadalupe. La decepción fue tan grande como la expectativa, y la sensación de estar frente a un callejón sin salida volvió a instalarse. Frente a la falta de resultados, la investigación comenzó a ampliarse hacia escenarios cada vez más lejanos y complejos. Una hipótesis sugería que Guadalupe podría haber sido llevada a Bolivia o Paraguay mediante redes de trata de menores, lo que motivó la colaboración con fuerzas internacionales. Se emitieron alertas en organismos como Interpol, y su imagen fue incluida en bases de datos de niñas desaparecidas en toda América Latina. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, no se obtuvo ningún dato concreto que permitiera confirmar esa teoría. Por otro lado, también se analizó con mayor profundidad el entorno familiar, lo que generó aún más tensión entre los investigadores y los padres de la niña. Yamila Cialone, la madre, denunció públicamente que se sentía perseguida, espiada, y que incluso su teléfono había sido intervenido sin orden judicial. Declaró entre lágrimas que mientras ella luchaba por encontrar a su hija, era tratada como una criminal. La relación entre la familia y la justicia se volvió cada vez más frágil y conflictiva. Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular teorías conspirativas que iban desde rituales satánicos hasta supuestos encubrimientos por parte de funcionarios. Algunas de estas ideas eran claramente infundadas, pero otras lograron instalarse en la opinión pública debido al vacío informativo oficial y a la falta de avances. Los internautas más activos incluso organizaban sus propias investigaciones y señalaban a personas específicas como responsables, lo que generó conflictos y denuncias por difamación. El caso se había convertido en un fenómeno mediático sin precedentes en San Luis, y cada movimiento de la familia o de los fiscales era analizado, debatido y criticado. En lugar de encontrar respuestas, la exposición masiva parecía alimentar aún más la desesperación. Cada paso sin resultados aumentaba la sensación de que Guadalupe estaba siendo olvidada por quienes debían protegerla. Y mientras tanto, el tiempo seguía pasando, implacable, como un reloj que no se detiene.
En marzo de 2024, 2 años y medio después de la desaparición de Guadalupe Lucero, el Tribunal Federal anunció que reevaluaría toda la investigación desde el principio. La decisión se produjo tras una solicitud formal de la familia, apoyada por organizaciones de derechos humanos, que argumentaron que el caso había sido abandonado en las primeras horas, un momento considerado crucial en cualquier búsqueda de un niño desaparecido. El nuevo enfoque incluyó una auditoría detallada de las investigaciones iniciales del Departamento de Policía de San Luis, que encontró inconsistencias en los registros de llamadas, fallas en las verificaciones de testigos e incluso pérdida de información confidencial. Esta reapertura del caso reavivó la esperanza entre los familiares y gran parte de la población, pero también expuso la fragilidad estructural del sistema de búsqueda argentino. Mientras tanto, Yamila siguió hablando públicamente, exigiendo justicia y recordando en cada entrevista que Guadalupe no desapareció, Guadalupe desapareció. Con el nuevo análisis, los investigadores comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que el secuestro de Guadalupe hubiera sido premeditado. Un detalle previamente poco explorado salió a la luz pública. El día de la fiesta de cumpleaños donde la niña fue vista por última vez, había personas desconocidas caminando por el barrio, algunas de ellas observadas cerca de la casa de la prima de la niña, donde se llevaba a cabo la celebración. Un testigo incluso afirmó que vio una camioneta oscura pasar lentamente por la calle varias veces esa tarde. Sin embargo, la descripción del vehículo nunca permitió identificarlo claramente. El patrón sugería un secuestro cuidadosamente planeado, pero sin testigos directos ni cámaras de seguridad en el área, y con una respuesta inicial lenta por parte de las autoridades, todas las hipótesis cayeron en territorio incierto. Aún así, los expertos comenzaron a reconstruir la cronología de aquel día con nuevos ojos, buscando cualquier detalle que hubiera sido ignorado en los primeros momentos. Durante este periodo, el caso de Guadalupe fue comparado con otras desapariciones no resueltas en Argentina, como las de Sofía Herrera y María Cash. La similitud entre los casos generó debates sobre la efectividad de los protocolos nacionales para la búsqueda de personas desaparecidas. La presión de la sociedad iba en aumento, exigiendo al Estado crear políticas más efectivas y una base de datos unificada para ayudar en las investigaciones. La conmoción llegó a tal punto que, en julio de 2024, se realizó una marcha nacional con el lema ¿Dónde está Guadalupe?, que reunió a miles de personas en varias ciudades del país. Se repartieron carteles con el rostro de la niña en plazas, escuelas, hospitales y estaciones de metro. La protesta popular se convirtió en un clamor colectivo por justicia y al mismo tiempo en un doloroso recordatorio de que cualquier niño, en cualquier lugar, puede desaparecer sin dejar rastro. Y en el centro de este drama, una madre que continuó incansablemente luchando contra el silencio y el tiempo. A principios de 2025, la investigación del caso Guadalupe Lucero llegó a un punto crítico. A pedido del Tribunal Federal, se realizó una reconstrucción completa del día de su desaparición a partir de nuevas declaraciones, datos de ubicación de celulares en la región y simulaciones digitales del recorrido que habría tomado Guadalupe. Esta reconstrucción reveló brechas fundamentales en el camino de la niña, entre la casa de su prima y el rincón donde fue vista por última vez. Las autoridades detectaron una zona ciega, un área no monitoreada, donde se cree que pudieron haber sido abordadas. Lo más impresionante fue el hecho de que esta zona estaba a menos de 100 metros de donde se encontraban varios adultos. ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto nada? La reconstrucción reavivó la hipótesis de un secuestro repentino, en el que los perpetradores actuaron con rapidez, precisión y conocimiento del entorno. Los investigadores comenzaron entonces a considerar que los responsables podrían ser gente del barrio o quienes conocían muy bien la rutina local. Ante la renovada presión de los medios de comunicación, se solicitó un mapeo de todos los vehículos que transitaron ese día por la región, cruzando registros de matrículas y datos de GPS. Este cruce dio lugar a 3 nuevos nombres que nunca antes habían sido cuestionados: 2 hombres y una mujer, todos con experiencia policial en faltas leves, y que se encontraban a escasos metros del lugar de los hechos en el momento de la desaparición.
A partir de entonces se abrieron nuevas líneas de investigación, pero hasta el momento ninguno de ellos ha sido acusado formalmente. Al mismo tiempo, la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, siguió siendo una voz activa e incansable en la búsqueda de su hija. En varias entrevistas, dejó claro que no descansaría hasta saber la verdad. Denunció en las primeras horas el abandono y negligencia del Estado, además de señalar fallas estructurales en el sistema de respuesta a las desapariciones. Su emotivo testimonio se convirtió en un símbolo de lucha en Argentina y otros países latinoamericanos. Hoy, a más de 3 años de la desaparición de Guadalupe, todavía no hay una respuesta definitiva, pero hay pistas, hay movimientos legales y hay una sociedad que no olvida. El caso sigue abierto y el tiempo es cruel con quienes esperan. Cada nuevo detalle podría ser la clave. Cada testimonio tardío podría aclarar lo sucedido en aquella tarde aparentemente ordinaria que se convirtió en una pesadilla sin fin. La pregunta sigue siendo, ¿dónde está Guadalupe Lucero? En este video exploramos uno de los casos más conmovedores y perturbadores de los últimos años en Argentina. Guadalupe Lucero desapareció en segundos, sin dejar rastro, en plena luz del día y frente a testigos. ¿Fue un secuestro planeado? ¿O estamos frente a una red más oscura que aún no ha sido desmantelada? Queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Guadalupe? ¿Conoces algún caso similar en tu ciudad o país? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. No te pierdas ningún misterio. Suscríbete al canal Resolver el Pecado del Enigma, activa la campanita y acompáñanos en las investigaciones más inquietantes del mundo real. Aviso importante: somos creadores de contenido independientes. Toda la información presentada es fruto de una investigación respetuosa y responsable. Si tienes algún reclamo o solicitud relacionada con este video, por favor contáctanos antes de tomar cualquier acción.